El análisis de la inflación es parte de lo que ahora voy a abordar aquí en esta mesa de trabajo con Alejandro Padilla, director de estrategia de mercados de Grupo Financiero Banorte, a quien le agradezco su presencia y le doy la bienvenida. Alejandro, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, yo bien, pero la que no está bien es la inflación. Te pregunto, ¿qué explica esta inflación de agosto? Sigue habiendo presiones en los precios. La pregunta es si ya tocó su techo. Sí, como bien dices, las noticias no son positivas en el frente inflacionario. En esta ocasión hemos visto que algunos agrícolas continúan teniendo una tendencia al alza. Y también vemos que algunos componentes energéticos, como es el gas y las gasolinas, muestran un ajuste también para arriba. Y esto también explicado un poco por esta dinámica que hemos visto con el huracán Harvey en semanas recientes. Y como bien comentabas hace rato, también hay un riesgo para la inflación hacia adelante por el lado de los commodities, pensando en lo que pueda suceder con esta temporada de huracanes, con Irma, Kate y José, que también ya los tenemos ahorita en el radar de los inversionistas. Exactamente. Ustedes revisaron su pronóstico para la inflación general al cierre de año de 6.2 a 6.4% con este dato que conocimos hoy. ¿Qué motiva la revisión del pronóstico, Alex? Creo que es un fine tuning que hemos hecho reconociendo que ha habido algunos factores, sobre todo por el lado del componente subyacente, como es el caso de mercancías, que ha tenido un incremento mayor de lo que se tenía previsto, y también parte de los agrícolas, que se ha adelantado la temporada en la cual normalmente vemos precios más elevados. Y por eso es que optamos por hacer una modificación, subirlo a 6.4%, y para el siguiente año seguimos pensando que la convergencia es a un 3.8% y no al 3% que vimos en el reporte de inflación que mostró Banco de México la semana pasada. Claro, es complicado, ¿no? Para la inflación es un proceso difícil, o sea, subió rápido, pero no va a ser tan rápido como baje. Así es, normalmente lo que vemos con la inflación es que los choques son asimétricos y siempre pues el regreso suele ser más complicado, ¿no? Y probablemente eso lo vamos a ver hacia finales de este año y principios del siguiente. Y otro componente que también hay que estar muy atento es el de los commodities, pero los metales, porque hemos visto que recientemente la hojalata, el aluminio, el acero han tenido incrementos en el trimestre entre 10 y casi un 20%, y hay que recordar que estos forman parte también de mercancías en el subcomponente subyacente. Entonces, esto también pudiera poner algo de presiones y pudiera limitar la convergencia de la inflación hacia adelante los próximos meses. Nos decías que este tema de los huracanes no se había visto desde 2010, que la presencia de 3 huracanes al mismo tiempo en el Atlántico está ya en el radar de los mercados. ¿Cuál puede ser el impacto económico en Estados Unidos? Vimos el efecto sobre los precios de las gasolinas en Texas la semana pasada con Harvey, como dices, pero viene ahora Irma y después José. Ya tuvimos efectos en los precios de la naranja, del algodón en Florida, que son productos que tienen ahí una presencia importante en ese mercado. Como tú bien lo mencionas, todos estos fenómenos meteorológicos lo que nos muestran es que probablemente muchas de las mercancías, sobre todo alimentarias, pues van a tener una afectación. Si bien la afectación suele ser temporal, o por lo menos así lo hemos visto en otras ocasiones, pues eso también puede ser un lastre para que la inflación pueda tener una disminución importante hacia adelante, ¿no? Y un poco hablando de los efectos, pues yo creo que vale la pena siempre poner en contexto, por ejemplo, lo que pasó con Katrina, ¿no? Y ahí lo que habíamos visto es que el PIB de Estados Unidos no se vio tan afectado, la afectación fue de muy corto plazo, pero la recuperación en el trimestre siguiente fue importante. Aquí probablemente todo este proceso de reconstrucción de Houston y de lo que pueda pasar ahora en Florida con Irma, pues también pudiera generar un mayor crecimiento en el próximo trimestre en Estados Unidos, pero ojo, porque también estas mercancías, sobre todo los commodities de metales que se utilizan mucho para la construcción, puedan reflejar algo de presiones. Entonces también por ahí las noticias no son tan favorables, por lo menos de corto plazo. Así es, y esto también tiene un efecto en las decisiones de política monetaria de la Fed, porque ahora se dice que hay señales de una Fed dovish, no sé cómo lo estás viendo tú. Igual que tú, Víctor, al parecer
el Fed no ha encontrado por lo menos una historia de inflación con la cual se sienta cómoda y con la cual pueda continuar con la normalización de condiciones monetarias. La siguiente semana vamos a tener otro reporte de inflación en Estados Unidos. Es muy probable que lo tengamos por debajo del 2% y eso no le da argumentos al Fed para normalizar condiciones monetarias como ellos querían. Y hay otro tema también que es bien importante. Sabemos que Yellen no va a estar el siguiente año. Stanley Fischer acaba de renunciar al Fed. Vamos a tener una junta de gobierno totalmente distinta por parte de la Reserva Federal y eso también creo que los mercados, como lo han absorbido, es con un escenario en donde probablemente vamos a ver tasas bajas todavía por mucho más tiempo y así lo refleja la curva de rendimientos en Estados Unidos, que al día de hoy trae menos de 30% de probabilidad implícita de que el Fed pueda subir nuevamente en la decisión de diciembre. Justo ese tema es el que quería tocar por último contigo, pues el anuncio que hace ayer Stanley Fischer de que se va el 13 de octubre, pues de alguna manera acelera el proceso de renovación del directorio de la Fed, porque bueno, perfila todo que la señora Yellen ya no va a estar el próximo año cuando tendría la opción del presidente Trump de decidir si se queda o se va. Esa noticia ha sido muy relevante y probablemente ese va a ser el punto de discusión en el mercado. ¿Quién va a sustituir a Yellen? Porque también Gary Cohn no se ve tan claro que vaya a ser él. Digo, es de los que todavía encabezan la lista, pero todavía tenemos toda una serie de asientos en el Fed que hay una gran incertidumbre sobre quién pudiera quedar ahí, pero probablemente Trump lo que va a optar es por meter algunos miembros o por lo menos proponer algunos que sean un poco más dovish y por eso es que el mercado descuenta que el Fed probablemente se vaya con mucha más calma. Siempre es importante el perfil que tenga el candidato, si es dovish o hawkish, ¿no? Porque eso le dice al mercado por dónde va a andar la Fed en los próximos años. Así es. Alejandro Padilla, muchas gracias como siempre. Muchas gracias, Bienvenido Víctor. a ti. Gracias a ti. La semana